Al principio, Dios creó al hombre y todo estaba bien, hasta que pasó algo muy feo. Dios hizo a la mujer y la mujer desobedeció y el hombre la acompañó. Ambos hicieron gran mal en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios los echó del jardín de Edén. De ahí, todo mal fue introducido al mundo a través del pecado original. Este es el cuento que más conozco y seguramente uno de los más conocidos de todos los cuentos bíblicos. Hay muchas versiones y muchas interpretaciones que se pueden aceptar, pero creo que capté la esencia del cuento en lo más sencillo. Antes de comenzar, quiero decir que hoy no hablaremos de los problemas de la creación, los relatos bíblicos o los graves problemas del pecado y el infierno. Todos estos son temas que merecen sus propias exploraciones y los tengo agendados. Pero hay algunos problemas específicos de este cuento del pecado original. Exploremos hoy el problema del pecado original. Cuando Dios crea al hombre, le da dominio sobre toda la existencia. Más que esto, Dios habla con Adán, le instruye en todo lo que puede comer. Vemos en Génesis 1:29 que dice: "Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer". Acá vemos que todo árbol está en juego para Adán. Génesis contiene dos relatos sobre la creación, que se encuentran en Génesis 1 y Génesis 2. Estos no relatan las cosas del mismo modo, sino que tienen inconsistencias en el orden de las cosas que suceden. La mayoría de los historiadores bíblicos acuerdan que el relato de Génesis 2 es mucho más antiguo que el relato de Génesis 1. Se supone que Génesis 1 fue agregado a la narrativa de Génesis para enfocar más el folclore sobre Dios y su relación con el hombre. Se estima que Génesis 1 tiene su origen más o menos 600 años antes de Cristo, mientras que el relato de Génesis 2 es de casi 1000 años antes de Cristo. Esto tiene significancia para nosotros porque en el relato de Génesis 1 Dios nunca menciona que no deben comer de cierto árbol. Notamos también que en este relato Adán y Eva fueron creados al mismo tiempo. Esto se puede encontrar en Génesis 1, 26 y 27 si quieren explorar. En el relato de Génesis 2 encontramos que Dios sí le avisa a Adán que no debe comer de cierto árbol. En Génesis 2, 16 y 17 dice: "Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si come del árbol, morirá". Y sí, la palabra es morirá. En hebreo la frase en uso es mot tamut. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se puede traducir como muriendo morirás. Esta frase aparece en varios lados en la Biblia, siempre en uso instantáneo. Tengo que remarcar esto porque encuentro muchos que dicen que Dios implicaba una muerte lenta a través del tiempo o de labores. Esto es una interpretación que choca en contra de los usos contextuales de la misma frase. Entonces tenemos dos relatos. En uno Dios nunca menciona el árbol fatal y en el otro Dios solo le avisa a Adán. Se supone que Adán era responsable de dirigir a Eva, pero eso no se encuentra en la Biblia. Vamos a frenar un poco. Dios le advierte a Adán a que no coma, si no morirá. Pero hay un agujero en esta advertencia y es bastante problemático para la narrativa que encontramos. ¿Cómo iba a saber Adán qué era morir? Más allá de eso, ¿cómo iba a saber Adán que era malo morir? Adán no tenía contexto. Él no tenía entendimiento sobre el bien y el mal. Entonces podemos llegar a preguntarnos algo bien sencillo. ¿Cómo podrá tomar una buena decisión sin saber la diferencia entre el bien y el mal? Pensemos en un bebé. Cuando nace un bebé no sabe nada, no conoce lo que es bueno y lo que le hará mal. Un bebé no tiene conciencia de su mortalidad, de su realidad o de los peligros a su alrededor. Si tomo un bebé y lo llevo a una sala llena de frutas, vegetales, purés, carne y hongos venenosos, no es la culpa del bebé si se muere comiendo algo que no debe. Cualquier resultado de ese experimento
sería culpa mía por introducir al bebé sin conocimiento a un ambiente donde hay cosas mortales. De la misma manera, Adán y Eva no tenían conocimiento de lo que hacían. La fruta prohibida era la fruta del conocimiento del bien y el mal. En Génesis 3:5, la serpiente le dice a Eva: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El árbol tenía fruto que llevaba al conocimiento del bien y el mal. Ellos no sabían que comer era malo, porque no tenían concepto de la maldad. Ellos no sabían que morir era malo, porque nunca habían experimentado la muerte. Siguiendo en Génesis 3, 6 y 7, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Se les abrieron los ojos, o sea, estaban en una niebla mental, hasta que la fruta les abrió los ojos y les otorgó conocimiento, visión y entendimiento acerca del bien y el mal. Dios ejecuta juicio sobre Adán y Eva de manera injusta. Es injusto juzgarlos si no tenían entendimiento del peso de sus acciones. Ellos no tuvieron capacidad mental para reconocer el peso de la desobediencia. Es injusto juzgarlos si no tienen la capacidad mental de poder juzgar la situación con objetividad. No es solo que le faltaba conocer el peso de la situación, pero también tenían falta de entendimiento acerca de lo que significaba hacer ese mal o hacer bien, desobedecer o morir. Es injusto juzgarlos por siempre sin darles oportunidad de redención. Dios nunca les dio una segunda oportunidad. Amor infinito, pero solo una oportunidad. No dio remedio para intentar de vuelta, ya con mejor entendimiento. Es injusto juzgarlos por interactuar con algo que Dios mismo podría haber movido. Las cosas sucedieron tal como Dios las orquestó. Él tiene omnisciencia y es omnipotente. Él pudo haber armado las cosas de otra manera. Desde antes que hizo Adán, ya sabía que iba a caer en pecado. Decidió seguir adelante con su plan. Los que siguen cayendo hoy, siguen cayendo bajo su plan. Es injusto efectuar castigos eternos por los hechos de dos supuestos individuos. No solo caen las personas en pecado, sino mueren en pecado y van a un infierno infinito. Nadie debería ir al infierno en un plan ejecutado por un Dios perfecto y perfectamente capaz. Esto nos lleva a otro punto, y eso es que todo esto es mito, es folclore. Históricos bíblicos están de acuerdo en esto. Los sucesos en Génesis no son reales. Eva nunca existió, Adán nunca existió, y nunca hubo un paso de un fruto prohibido de uno a otro. Si Dios nos trajo a este mundo, nos trajo para que la mayoría vayamos a un infierno. Quedan algunos puntos para repasar acá. Por ejemplo, Dios no echó a Adán y Eva por haber comido ese fruto. Dios no los echó inmediatamente. Yo siempre pensé que en su decepción, Dios echó a Adán y Eva del jardín, pero no es así en la Biblia. Resulta que habían dos árboles especiales en el jardín: el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida eterna. Génesis 3:22 nos dice: y dijo Jehová, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y no tome del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. ¿Con quién hablaba Dios? Los ángeles son sirvientes de Dios, no son como Él. Él hablaba con el verbo nosotros. ¿Hay otros dioses en la Biblia? El tema que nos interesa hoy es este. Dios tuvo miedo que el hombre coma del árbol de la vida eterna y sea como Él. No estamos en el jardín de Edén porque Dios tuvo miedo de que la humanidad, llena de conocimiento del bien y el mal y con vida eterna, llegue a ser semejante a Dios mismo. Esto sugiere algo, que Dios no es perfecto. Un ser perfecto no tiene miedo. Miedo implica falta de control, falta de conocimiento o falta de poder. El otro punto clave en todo esto es que Dios mintió. Él le dijo a Adán que moriría
pero no murió. No hay confusión en el verbo. No hay pérdida en traducción. El lenguaje es sencillo. La frase significa morir ahora, pero Adán no murió. Dios puede mentir. ¿Qué hacemos con eso? No lo sé. Pero ojalá ustedes puedan analizar todo esto con un ojo crítico, audaz y con discernimiento. Gracias por su tiempo. Los veo en la próxima.